Buenos días, tengan a todos y bienvenidos a este conversatorio. Buenos días, tengan a todos, les damos una cordial bienvenida a esta jornada que hemos denominado conversatorios virtuales en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos. Y damos un cordial bienvenido también porque exactamente el día de hoy es el día en que conmemoramos el Día del Medio Ambiente. Es para nosotros como Sociedad Mesoamericana para la Conservación y la Conservación Capítulo El Salvador, Colegio de Biólogos, Salvadoreño de Biólogos, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria, FIAES, ACEB, Museo de Historia Natural de El Salvador, Ministerio de Cultura, IXTEM y Paso Pacífico. Un placer que nos acompañen esta mañana y puedan participar de esta actividad. Bueno, mi nombre es Romeo Marroquín, pertenezco a la Asociación de Estudiantes de Biología, me acompaña mi compañera Valeria López, quien pertenece también a la Asociación de Estudiantes de Biología. Nosotros moderaremos esta reunión, trasladaremos sus preguntas al expositor y trataremos de apoyar y colaborar para que esta jornada sea altamente exitosa. Bien, antes de dar inicio, queremos informar que el día de ayer por la tarde nos enteramos de la irreparable y dolorosa pérdida del doctor Rigoberto Ayala, médico de profesión, quien fue docente y miembro fundador de la Escuela de Biología, formador de varias generaciones de biólogos y muy querido por todos. En su memoria guardaremos un minuto de silencio. Bien, que en paz descanse el maestro Rigoberto Ayala. Este día nos acompaña Roberto Navarro, estudiante de la Escuela de Biología de la Universidad de El Salvador en calidad de egresado, vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Biología y miembro del Grupo de Investigación en Mastofauna. Bienvenido, Roberto. Buenos días, Romeo. Buenos días, compañeros. Este día estamos celebrando el Día del Medio Ambiente. Vamos a hablar un poco sobre una técnica bastante innovadora
que surgió hace aproximadamente 16 años, 15, 16 años, y que pues hasta el momento no se ha desarrollado mucho en el país, pero que tiene un gran potencial. Esta técnica es conocida como barcoding, DNA barcoding o código de barra de la vida, como dice el título de esta presentación. Pues sin más que dilatar, iniciamos. Bien, gracias Roberto. Antes de dar inicio, fijaremos las normas de este evento. Incluye 30 minutos de exposición y 10 minutos para preguntas y respuestas. Les pedimos que sus preguntas se refieran al tema de exposición exclusivamente y que se hagan en un ambiente de respeto. Bien, estimado Roberto, te cedo el espacio para el desarrollo de tu exposición. Recordarte que cuentas con 30 minutos. Adelante. Muchas gracias. Pues bueno, para iniciar con este tema, lo vamos a abordar desde 4 puntos. Primero vamos a discutir, vamos a presentar qué es el ADN, qué es esta molécula, qué importancia tiene. Luego vamos a explicar en sí en qué consiste esta técnica, por qué fue ideada, con qué tipo de respuestas se quería dar. Luego pasaremos a las aplicaciones alternas que se han venido desarrollando con los años a esta técnica y pues vamos a finalizar viendo las perspectivas de esta técnica y cómo la podemos utilizar para aportar al conocimiento científico de nuestro país. Para iniciar, ¿qué es el ADN? Pues el ADN es una biomolécula encargada de almacenar información. Almacena la información genética de los seres vivos. Las siglas significan ácido desoxirribonucleico y pues está compuesta, como podemos ver aquí, por un esqueleto de fosfatos y azúcares. Estas azúcares son desoxirribosa en el caso del ADN. Y aparte de eso, tienen lo que son llamados bases nitrogenadas. Cuenta con 4 bases nitrogenadas diferentes, las cuales son adenina, timina, guanina y citosina. El ADN solo puede tener estas 4 bases. Y estas tienen un apareamiento específico, lo que significa que la adenina solo se puede aparear con la timina de la otra cadena. Es importante mencionar también que el ADN se compone de 2 cadenas, 2 hebras de ADN. Entonces, siempre que haya una adenina, va a haber una timina conectada a ella. De igual modo, cuando hay una guanina, va a haber una citosina. Siempre. Ahora bien, como podemos ver en esta imagen, aquí se ejemplifica, al final esto no deja de ser un código. Así como se puede escribir un código en una computadora, pues el código fuente de la célula vendría a ser el ADN. ¿Y para qué sirve este ADN? Pues el ADN almacena la información genética de la célula. Ahí están todas las instrucciones que necesita para crear su componente principal, que son las proteínas, las cuales dan todas las funciones y el sostén a la célula. Entonces, primero tenemos la doble cadena de ADN. Esta pasa por un proceso de transcripción, por lo cual pasa de ADN a ARN. Este está compuesto por una sola hebra. Este sale del núcleo y pasa a los ribosomas, donde es traducido cada codón, que son estos grupos de 3 bases nitrogenadas, se traduce en una proteína específica, en un aminoácido específico, y así va formando cada proteína según el gen. Ahora que ya tenemos un poco claro para qué sirve el ADN, pues nos preguntamos en qué consiste la técnica del DNA barcoding. Pues esta técnica fue ideada por el biólogo Paul Herbert en el año 2013. Ellos son de una universidad canadiense. Y pues él se fijó como en en cualquier cadena comercial grande, los productos, sea cual sea, son identificados por un código de barras. Es un código de 11 líneas que representan números y que pues cada lugar, cada una de las cifras, de esas 11 cifras, puede tomar un valor entre 0 y 9, o sea, un total de 10 valores. Y con esta conjugación se pueden tener 1 billón de códigos únicos, o sea, identificadores únicos para cada producto. Pues ellos vieron esto y se pusieron a pensar, es posible crear algo así, un identificador con el ADN para saber, o sea, asignarle un identificador único a cada especie viviente. Y empezaron a investigar al respecto. Ellos se dieron cuenta que, por ejemplo, si tomamos 15 nucleótidos,
Estos en cada una de sus posiciones solo puede tomar 4 valores, que son las bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina y citosina. Pero aún así, solo tomando en cuenta 15 posiciones, 15 dígitos, podríamos decir, se pueden crear más de 1.000 millones de identificadores únicos, lo cual es más que suficiente para poder asignarle uno a cada especie viva. Luego, ellos, al ir desarrollando más la idea, se propusieron buscar ese identificador único y al principio probaron con el gen COI1 o CO1. Este gen es un gen mitocondrial, que es el de las, bueno, no recuerdo ahorita qué molécula se trata de codificar, pero es un gen que tiene aproximadamente 650 pares de bases y pues se dieron cuenta que funciona de manera perfecta con animales y con protistas. El problema fue que al intentar identificar otras especies como los vegetales, las plantas, se dieron cuenta que en la planta este gen no muta tan rápido para que se puedan dar diferencias significativas. Entonces fue necesario empezar a investigar y desarrollar otros marcadores moleculares. En este caso, luego se desarrolló el marcador ITS2, que tiene aproximadamente 200 pares de bases y es bastante bueno para identificar plantas y hongos. Luego está el gen MATK y el gen RBCL, que también se usan para identificar plantas y tienen 600 y 500 pares de bases aproximadamente, respectivamente. Y está el gen 16S, que tiene 1500 pares de bases y se usa para identificar bacterias. Es importante aclarar que a la hora de trabajar con plantas, difícilmente se puede usar uno de estos, solo un gen, solo un barcode, porque estos varían su capacidad de mutación de un género a otro, de una familia a otra. Entonces, por lo general se usan dos y suele ser MATK con RBCL, aunque esto puede variar según el taxón de estudio. Y pues la idea general con la cual se basaron acerca de esto fue que suponemos que tenemos un organismo desconocido. Puede ser, por ejemplo, la etapa larval de un insecto, que no lo podemos identificar en el momento de una manera típica, clásica, digamos. No podemos agarrar una guía porque es un estadio inmaduro. Entonces la técnica consiste en que tomamos el organismo, extraemos su ADN y luego este ADN se amplifica solo un fragmento. En el caso de los animales, el COI1. Una vez tenemos amplificado este fragmento, pasamos a secuenciarlo y una vez tenemos esta secuencia, este código, o sea, 500 pares de bases que nos dice en la posición 1 hay una C, en la posición 2 hay una T, en la posición 3 hay una A y así respectivamente las 500 bases. Con esta información podemos pasar a comparar nuestra secuencia con otras secuencias que estén en una base de datos de barcodes. Estas en la actualidad hay muchas, en muchos países y de un gran número de especies. Y aquí vemos qué tanto se parece nuestra secuencia con la del X o Y organismo. Y pues si hallamos una concordancia del 100% o cercana al 100%, podemos decir que esta especie es la que estamos, frente a la que estamos. Esta es la idea general con la que se propusieron este trabajo, aunque sí con el tiempo se vio que no todo suele ser tan sencillo. O sea, ya vimos con las plantas que no basta un solo gen, por ejemplo, y que puede variar entre taxones qué gen se puede usar, o aún hay casos de especies que presentan una gran variabilidad intraespecífica, entonces se puede volver un poco más complicado. Por lo que realmente la técnica no se trata de ya no usar la taxonomía regular, sino que es un apoyo a esta. Aquí podemos ver, por ejemplo, los barcodes de diferentes especies. Tenemos el de un humano, el de un pesebra, de las abejas y de los pulpos. Cada una de las rayitas representa una base nitrogenada y son de diferente color según la base nitrogenada. Entonces podemos ver que sí son diferentes y esto se encarga de analizarlo. Son software específicos, no se hace a mano, digamos. Una vez entendido qué es
la técnica, podemos ver las aplicaciones. Cabe aclarar que la aplicación original era esa, una forma de apoyo, o según se puede ver, tal vez algunos lo planteaban hasta como de desplazar a los taxónomos regulares. Entonces, con el tiempo se vinieron dando cuenta que se puede usar esta tecnología para otro tipo de estudios. Por ejemplo, se puede usar para el monitoreo del tráfico de vida silvestre. Se han publicado muchos trabajos en los que se ha identificado, por ejemplo, que en peines, en cepillos para afeitarse, estos cepillos los usan para hacer jabón, espuma con jabón, y pues afeitarse, se descubrió que muchos tienen pelos de hurón, de tejón europeo, y pues eso es prohibido en muchos países. Entonces con esto muchas veces los hacen pasar por cepillos sintéticos, pero con esta prueba se puede dar cuenta que no, que pertenece a una especie que es el hurón, una tejón. También está el caso de prendas que se hacen con otra investigación que se trató de rastrear estas prendas que llegan a valer hasta $15,000 en los mercados asiáticos, que son hechas con la piel del antílope tibetano, que es una especie en peligro crítico de extinción. Entonces, con esta técnica se puede ayudar a parar, o sea, poder identificar cuando se está dando el tráfico de la especie y evitarlo. Otro ejemplo se da con el caviar, esta comida lujosa que en muchos países se considera una delicia, que viene de los esturiones. En un estudio se descubrió que para el mercado norteamericano, el 26% de las importaciones de caviar no corresponden a la especie que está autorizada. En este caso tenemos a la especie 1, digamos, Accipenser waldentidi, que es el esturión ruso. En este caso, aunque está en peligro de extinción, este pez se cultiva en estanques acuícolas. Entonces, sí está permitida su exportación. Aquí abajo tenemos otra especie de esturión, que este está en peligro crítico de extinción. Y este estudio se dio cuenta que el 26% del caviar importado en Estados Unidos pertenece a la especie en peligro crítico de extinción. Entonces, aunque esté identificada como el producto, como la especie que se cultiva, con esta técnica se puede corroborar que la información que están dando los productores sea cierta o no. Luego nos permite el estudio de relaciones interespecíficas, por ejemplo, de herbivoría, de esta relación entre herbívoro y planta. En muchos taxones esto es complicado. Por ejemplo, para el caso de estas mariposas de Nueva Guinea, sería bastante difícil andarlas siguiendo y viendo de qué flor liban siempre. Entonces, se pueden hacer estudios de su contenido estomacal y ver de qué plantas se están alimentando. Y con esto se tiene una gran certeza. Esto se ha dado especialmente en los últimos años, ya que las bibliotecas con genes de plantas se han ido acrecentando con el tiempo. Pues en el caso de Nueva Guinea se descubrió que esta especie, Adea, las he nombrado SPP1 y 2, antes se pensaban que eran una sola especie y era una especie generalista, que se alimentaba de varias plantas, entre ellas este género llamado macaranga. Después de hacer estudios con barcoding, se dieron cuenta que esta era una especie que se llama críptica, o sea que aunque se parecen morfológicamente bastante, a nivel genético están distanciadas, y se dieron cuenta que no es una sola especie generalista, sino que son muchas especies especialistas, valga la redundancia. En el caso de Adea SPP1, por ejemplo, solo se alimenta de la planta 1 y la 2 solo de la 2, y no se alimentan de forma cruzada. Sí comparten ciertas plantas, pero están especializadas a una especie de este género. También se pueden hacer estudios para saber qué están consumiendo los animales. Este estudio se realizó en un parque de Pakistán, un parque natural, y se estudió las excretas de la marmota dorada y del oso pardo. Y pues aquí abajo podemos ver un gráfico en el que se representa el porcentaje de alimentación, o sea, qué tanto comen de diferentes familias vegetales. Por ejemplo, podemos ver que el oso pardo
de ese parque se alimenta principalmente de la familia Poaceae y de la familia Polygonaceae. Y en el caso de la marmota, de la familia Caryophyllaceae. Entonces, este tipo de estudios nos puede dar estos datos que de otra manera serían bastante difíciles de conseguir, o incluso se tendría que llegar a matar al individuo para conocer qué están comiendo. Y pues con este estudio solo se toma una muestra de heces, se procesa y ya se puede saber. Esto se puede aplicar a otras especies también, como por ejemplo murciélagos insectívoros. En este estudio se analizaron las excretas de estos. Aquí podemos ver que se extrajo ADN y aquí nos pone dos repositorios de secuencias, la NCBIE y el CEBOL se llama el otro, que es el repositorio del código de la vida en español. Y pues aquí se vio que los adultos y los juveniles se alimentan de diferentes especies. Los juveniles más que todo de lepidópteros y los adultos de efenóptera y dípteros. Entonces esto nos puede ayudar a entender mejor qué roles están cumpliendo las especies dentro de su ambiente, que de otra forma sería imposible conocerlo. Luego se puede realizar un biomonitoreo usando el eDNA o ADN del ambiente, ADN ambiental. Por ejemplo, podemos venir, tomar una muestra de agua de un área natural protegida, de un río contaminado, de donde sea, y secuenciar todos los genomas, bueno, estos pedazos de genomas que queramos. Para eso podemos agregar diferentes marcadores, por ejemplo, para animales el COI, como ya vimos, para plantas MADCAP, para bacterias 16S, y al secuenciar todo eso podemos saber qué especies están presentes. En este caso, y una gran ventaja de esta técnica es que, como vimos, las secuencias que se amplifican son bastante cortas, de 500 pares de base, 600 pares de base, 1500 a lo sumo. Entonces, no es tan importante que el ADN esté totalmente preservado, porque aun si está fragmentado, es probable que hayamos, aunque sea una secuencia completa, y pues el PCR se va a encargar de amplificarlo de todas formas. Algo bastante interesante es que con este ADN del ambiente se ha podido estudiar hasta formas de vida extintas ya. Por ejemplo, en el permafrost de Rusia se logró encontrar ADN de mamut lanudo y se sabe que habitaba allí, o sea, aporta más pruebas de eso. O en el caso de los casquetes de hielo de Groenlandia, se extrajeron esos como tubos de hielo, se analizaron y se descubrió que en la antigüedad Groenlandia estaba cubierto totalmente por bosques de picea y pinus. Entonces nos abren oportunidades hasta de explorar ecosistemas del pasado. Otra aplicación es la genética de poblaciones, ya que podemos utilizar estas secuencias como usaríamos cualquier otro marcador molecular y hasta con mucha más exactitud, si queremos, ya que con estas secuencias se pueden calcular las frecuencias haplotípicas, frecuencias nucleotídicas, y con estas pues podemos realizar mapas filogenéticos, cladogramas, por ejemplo. Según análisis estadísticos podemos saber la estructura genética, podemos evidenciar casos de especiación, ya sea alopátrica, que es por distanciamientos geográficos o barreras geográficas, o como vimos con el caso de las mariposas de Papúa Nueva Guinea, que es una especiación simpátrica, que aunque no lo separe ningún medio físico, debido a su especialización se han ido convirtiendo en especies diferentes. Y pues, ya que vimos esto, ¿qué perspectivas tiene esta técnica para nuestro país? ¿Qué utilidad le podemos dar? Primeramente, tenemos la agricultura. Nosotros sabemos en El Salvador somos un país que produce alimentos, producimos nuestros granos básicos. Aún así, importamos de otros países alimentos también. Entonces, que conoceremos, por ejemplo, el problema de las especies invasoras o las especies patógenas que pueden venir en los alimentos.
Normalmente, cuando entran cargamentos al país de granos básicos, arroz, maíz, frijol, se toman muestras y estas se analizan para ver si vienen inocuas o tienen algún posible patógeno que pueda venir a enfermar a nuestras plantas. Estos procesos son relativamente largos. Muchas veces sucede que los organismos no están en su estado adulto, pueden venir en estado larvario o aún en huevos. Entonces, los entomólogos tienen que criar a estos animales, mantenerlos, esperar a que completan su ciclo de vida para poder identificarlos. Una posible alternativa a esto sería usando el barcoding. Primero, crear una biblioteca con las especies patógenas del país, ya sea de artrópodos, nemátodos, por ejemplo, también. Y una vez se tenga bien identificado qué secuencia pertenece a qué especie, se puede extraer ADN, no importando el estadio de madurez del insecto, secuenciarlo y ver de qué especie es, pudiendo dar una respuesta en cuestión de días, en vez de tener que esperar semanas para que entren estos cargamentos. Esto también aplica con nemátodos del suelo, por ejemplo. Se puede extraer el ADN del suelo, de una muestra de suelo, y ver qué especies de nemátodos están en esta, ya que los nemátodos son un grupo relativamente difícil de identificar, y pues hay pocos especialistas en El Salvador que pueden hacer eso. Otra posible utilidad que se le puede dar a esta técnica es la identificación temprana de especies invasoras, el monitoreo de especies invasoras. En El Salvador tenemos un número considerable de especies invasoras, por ejemplo la paloma de Castilla, que todos conocemos. En este tenemos esta rana del género Litobates, que es la rana toro, que fue importada al país en los 90, y tenemos a Cyprinus carpio, que es la carpa común, que fue importada en los años 50 junto a las tilapias. Estas especies, por ejemplo, la rana toro es un depredador voraz, come mamíferos pequeños, come aves, come otras ranas, come hasta reptiles pequeños. Entonces, y en El Salvador no tiene ningún depredador natural. Realmente, en la actualidad, no se sabe qué fue de todas las granjas que se trajeron de esta especie, porque se introdujo con fines comerciales para producir carne, y pues no se sabe qué pasó con esas ranas. Cerraron los criaderos, pero no se sabe si fueron liberadas, si se exterminaron o qué. Con esta técnica, por ejemplo, se podría tener un monitoreo constante de áreas de interés, como las áreas naturales protegidas, diferentes áreas naturales protegidas del país, y estar monitoreando con muestras de ADN ambiental que no esté presente esta especie. Lo mismo podría pasar con la carpa, ver en qué cuerpos de agua está presente, qué animales está comiendo, qué plantas está comiendo, si está consumiendo insectos, qué animales se los están comiendo a ellos. Por ejemplo, podríamos ver qué especies de rapaces consumen a la paloma de Castilla, si les transmiten enfermedades, un sinnúmero de cosas. Entonces, con esta técnica nos puede dar datos que de otra manera serían demasiado caros o difíciles de obtener, nos los pueden dar con relativa facilidad, y lo que nos permitiría hacer mejores planes de manejo para tratar estas especies tan problemáticas. Otro caso que se da en el país es la comercialización de especies amenazadas marinas. En el caso de El Salvador, exporta aletas de tiburón a mercados asiáticos principalmente, y pues una vez que las aletas están secas, al menos que sean de tiburones como el género Alopias, que es bien característica su cola, es bastante difícil de saber de qué especie se está tratando y si es legal o no la comercialización. Con esta técnica ya se han tenido acercamientos y se ha tratado, se han obtenido ya resultados favorables para poder identificar con una pequeña muestra de tejido si esta aleta pertenece o no a una especie amenazada, y poder llevar un control mejor de qué especies se están exportando o cuánto se está extrayendo de estas especies en el país. Y pues eso sería básicamente todo. Gracias por su atención. Hay suficiente tiempo para preguntas si tienen alguna, y ha sido un gusto. Gracias, Roberto, por esta valiosa intervención. Sabemos que ha sido del agrado, interés y beneficio de quienes nos ven a través de Facebook Live.
Un saludo muy cordial a quienes se mantienen en sintonía de esta transmisión. Es gratificante para nosotros contar con su conexión. Daremos paso a la lectura de preguntas al expositor y esta parte está a cargo de mi compañera Valeria López. Buenos días, Roberto. Gracias por tu ponencia, estuvo muy interesante. Gracias por plantear todo. Y a partir de esta ponencia salieron una serie de preguntas. Pero primero vamos a dar un par de saludos que mandaron los que estaban observando a través de Facebook Live. Y entre estos está uno de Eunice Echeverría, que dice: buenos días, felicitaciones en este Día del Medio Ambiente, y qué mejor forma de hacerlo que compartiendo saberes. Además, hay otro saludo de Adriana Alexander Ruiz, que igual dice buenos días y solo pregunta si esta exposición quedará en la plataforma, y sí, de esta manera va a transmitirse, bueno, lo pueden ver siempre en la página, y de igual manera lo vamos a colocar en un canal de YouTube que posteriormente vamos a mencionar cómo va a ser este gran paso que hemos dado. Entre las preguntas está la primera de Saraí Portillo, que dice: buenos días, me gustaría leer el trabajo completo. ¿Dónde puedo encontrarlo? Pues esta es una recopilación de varias fuentes. Hay libros completos acerca del tema. Hay un libro que se encuentra en línea que se llama DNA Barcoding, tal cual. Y en este vienen detallados desde cómo surgió la técnica, protocolos para extracción de ADN de diferentes organismos, ya sea animales, plantas, bacterias, anfibios, reptiles, mamíferos, ya más específicamente. Ese es uno. Luego hay otro artículo bastante interesante que se llama DNA Barcoding for Ecologists, que nos explica eso, el uso ecológico que le podemos usar a que le podemos dar a esta técnica, así como sus limitaciones, que realmente tiene varias. Ok, también tenemos otra pregunta de parte de Néstor Omar Herrera. Dice: muy interesante ponencia, te felicito. ¿Crees que podamos usar esto en El Salvador? ¿Qué necesitamos? ¿Y cuál crees que sería un tema prioritario de investigación? Bueno, para empezar, de poder usar, si se puede usar, actualmente sé de aunque sea 4 líneas de investigación que están usando esta técnica. Una de ellas es mi trabajo de tesis, bueno, trabajo de tesis mío de mi compañera de tesis, en el que estamos usando esta técnica para dilucidar la estructura genética de una de las especies de robles del país. Entonces, con esta técnica podemos conocer, como habíamos dicho, diversidades haplotípicas de alelos, y pues llegar a respuestas tan interesantes como saber si, por ejemplo, se ha dado o se está dando una especiación, si esta tendría que ver, la diferenciación genética tiene que ver con cuestiones geográficas o si se ha dado por cuestiones de intervención humana, por ejemplo. Y pues, aparte de eso, otros compañeros también están trabajando con esta técnica, sus trabajos de tesis, así que esperemos que pronto veamos los frutos de esas investigaciones. Muchas gracias, Roberto. Salió otra par de preguntas. Entre una de ellas está una de parte de Alberto González, que pregunta: ¿cómo se aplica esta herramienta en la conservación de especies? Pues se puede aplicar de muchas formas diferentes. Por ejemplo, un uso bastante interesante que no mencioné fue que a partir de muestras fecales o de pelaje también se pueden identificar especies raras o que se creen extintas en ciertos lugares. Por ejemplo, se podría dar el caso en el país de puma, que sería mucho más fácil encontrar una excreta de puma que ver al animal, o sería relativamente más barato o un menor esfuerzo poder tomar y procesar una muestra fecal o de pelo que tener que fototrampear unas grandes extensiones de tierra. También, como ya vimos, se pueden usar para evitar el tráfico ilegal de especies, ya sea vegetales o animales. Y también se puede usar, por ejemplo, para identificar indicadores biológicos de una
forma más fácil tomando muestras ambientales. Ok, muchas gracias. Muy interesante la respuesta. Tenemos una última pregunta de parte de Patti Beltrán, que tiene la curiosidad de saber si existe un banco de genes en El Salvador. Pues que yo sepa, no hay un banco de genes en El Salvador. La mayoría de estos bancos son o bien de países potencias mundiales, por ejemplo Estados Unidos, Japón, o de consorcios completos de países. Por ejemplo, está el consorcio europeo de códigos genéticos, me parece que se llama, que está compuesto por varios países, entre ellos Alemania, y ellos recaban tanto información de sus especies como de las especies regionales. Si no me equivoco, México ha trabajado bastante con eso, su flora, y ya hay proyectos completos que iniciaron ahí por el 2009 y se proponían, por ejemplo, tener secuencias de 200.000 especies animales y pues lo lograron. También está el consorcio de peces, se llama Fishbowl, y ahí hay un gran número de secuencias ya identificadas de especies marinas y dulceacuícolas. Interesante. Solo hacemos una última pregunta y con eso hemos finalizado la etapa de preguntas, dudas, de parte de Lolita Reyes. Para el rescate de recursos fitogenéticos de una región, ¿cómo ayuda la técnica? Uy, ahí sí me agarró en curva la compañera. Supongo que se podría usar para identificar bien, o sea, la variabilidad entre diferentes, valga la redundancia, variedades de plantas, ver qué tanto difieren unas de otras. Se podría rastrear su centro de origen, por ejemplo, también. Y de esta forma se pueden planificar cómo se van a ir guardando, o sea, estos bancos de genes. Bueno, en este caso de plantas completas, para que se van guardando semillas y todo. Entonces, sí, creería que esa sería la mejor forma. Muchas gracias, Roberto. De igual manera, muchas gracias a los que nos preguntaron sus dudas. Creo que nos dio un gran, se nos abrió el campo en esta área y pues te dejo con mi compañero Romeo para que finalice. Solo una cuestión más. Creo que, bueno, ahí está cualquier cosa. Ahí pueden escribirme a mi Facebook, que es Roberto Navarro, o si les pueden proporcionar un correo mío, por si necesitan más información, que se les compartan papers al respecto, lo que sea, ya saben. Nuevamente agradecemos tu intervención en esta mañana, Roberto. Ha sido sumamente valiosa para todos nosotros. Antes de finalizar, les invitamos a mantenerse conectados a esta transmisión, ya que en breve daremos inicio a la siguiente intervención. Es todo por ahora.